Entonces, Rosario, nos estás hablando de una pareja de médicos. Médicos jóvenes, ambos eran médicos, una era cirujana de mano, el otro era neuroradiólogo, como bien especializados, y él toca piano y guitarra, y ella muy melómana, ambos abonados al Municipal de Santiago, ambos santiaguinos, digamos que los sábados me tocan esas visitas, como que vienen los santiaguinos, aprovechan. Y bueno, y compraron mucha estantería de muchos lados, hartas cosas de música, pero también literatura, fue como llamativo, pero no tocaban la poesía. Entonces ahí la pregunta, y bueno, y me pareció, por las cosas que llevaban también, como que la poesía era un poco más, como, claro, son mentes más científicas, como que buscan un poco verdades más precisas. Y pienso que como en la educación humanista que deben haber tenido, está ese contacto con la literatura, pero en la poesía ya como que se arrancan los humos, como se le arranca a un científico. Y claro, les tiré esa hipótesis que habíamos conversado, de que la poesía seguramente para ellos estaba muy polarizada en, en una antigüedad romántica, un lenguaje romántico, roñoso, y una modernidad críptica. Y como que sí, sentí que ahí como que clavaron y enganchamos, empezamos a hablar de eso. Y entre medio les conversé del taller, de esta percepción de por qué la poesía no se vende, más que hacerse la pregunta si se vende o no se vende, como por qué no se vende y por este tipo de razones. ¿Ya? Y claro, estaban como bien entusiasmados, entre medio les comenté de ti, de, bueno, esta amiga con la que estoy haciendo esto, bueno, es una editora, poeta, y se hace mucho la pregunta, y me gusta que exista la pregunta en el mundo del libro. Y obviamente se llevaron nada, significa nada. Ya. Es increíble, porque la chica le dije, mira, por ejemplo, mira este libro, porque no era ni una cosa ni la otra, y la chica lo tomó y lo leyó, una, dos, y dijo, ¿sabes qué me convenciste? Yo no, si no era para convencer, y lo llevó solita. Así que fue buena. Como, ¿qué maneras hay de embutirlo justamente como con la distancia? Puede ocurrir el diálogo, ¿cachai? Bueno, si me están viendo, gracias. No va a suceder, pero eh, este, yo creo que es el relato, ¿no? Es el relato también, o sea, de lo que vende en general en la literatura es el relato, y no me refiero a la narrativa. Mm. Hay un relato detrás, ¿no? Hay algo Claro, que un está, vínculo. hay algo que está sucediendo. Hola, ¿qué tal, Liz? Hola, Claudia, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Hola. Y Hola. estamos hablando de las experiencias de venta de la semana, ¿no? Entonces, se llevaron un libro de poesía que es este de Nada significa nada, el mío, porque tú hiciste un relato, ¿no? Hiciste un relato de que la poesía no se vende, de que está Claro, este y del taller. lenguaje, o sea, de cómo está presente muy en lo cotidiano, como que esa era como mi oferta, ¿cachai? Lo que yo pienso, que debe acompañar la poesía también en algo más cotidiano. Me encanta eso de que de entrar en el campo de los médicos, que para mí es uno de los más difíciles para la poesía, curiosamente, porque o sea, en la antigüedad, en la poesía fuera de la sociedad occidental estaban muy vinculadas y siguen estando vinculadas de cierta manera a nivel muy popular, diríamos, a nivel como de pienso en las curanderas o pienso en la medicina tradicional con plantas, con tés y cosas así, ¿no? Que yo vincularía evidentemente con el mundo indígena en México, en Chile también, hasta Claro, cierto ancestral, los chinos, ancestral, que en el ámbito mapuche sí está vinculado con ciertos cantos, con cierta...
con la poesía, ¿no? Con la poesía no occidental, sino no separada del mundo. Mi teoría es que la religión católica es la que separó a la poesía de su función religiosa vinculada a lo medicinal, ¿no? Esa es Mm, mi teoría. Como es una mira, religión, no es como nada contra Dios, sino que como es una religión que se sentó sobre el imperio romano, o sea, que se instaló encima de una estructura imperial de control político, o al cuadrado o yo al... funcionó así, ¿no? Esa es como mi teoría de por qué está tan distanciada la mm, poesía en el mundo occidental de, de las, de lo espiritual o incluso de lo curativo, ¿no? Y mi mm, ejemplo favorito de México como de la poeta curandera es María Sabina, obviamente, ¿no? Es exacto. alguien que siempre les recomendaría tener dentro de su catálogo, por ejemplo, para Oye, decirle a los sí, sería médicos. fantástico, claro. En Y hace México poco es vi muy un fácil de reportaje conseguir. increíble. Aquí no, Sí, allá no, pero aquí no, en siglo XXI me parece, o no sé en cuál otra, pero está reeditada, María Sabina, La savia de los hongos, en fin, las ya, entrevistas que claro. hizo. Forma parte de la antología Ómnibus de Poesía que hizo Gabriel Saí. Y Eh, editada como, digamos, como la poesía o más que nada biográfico. es biográfico, no está editado la poesía porque la poesía evidentemente ella no la escribió, de hecho ella era analfabeta, y además estaba en su lengua y era Claro, parte de sus ritos de curación. Entonces, pues tener un libro de María Sabina, de la poesía, es una extracción de ahí. Sin embargo, en Chile hay una publicación de un fotógrafo de La Serena, Mauricio Torogoya, yo creo que no sé si te conté de él. Él no, hizo un fotolibro con poemas, adaptaciones de los cantos de María Sabina. ya, Creo que se llama Soy la mujer que, algo así, porque hay un canto de María Sabina que dice, soy la mujer que sola nació, soy la mujer que esto, soy la mujer que no sé qué. Es así bien, bien ritual, ¿no? Bueno, María Sabina, como les digo, en México es fácil de conseguir y económica. Es un libro económico que yo les recomendaría mucho tener y que se vende porque todo lo que tenga que ver con drogas en general se vende, ¿no? Pero claro. además es mucho más, hay mucho más detrás de eso, ¿no? Hay toda una Sí, crítica. fíjate que con el mundo de los médicos, como digamos, como personajes, yo como que tengo una Ah, entrada tu papá justo era en la médico. poesía. Sí, muchas cosas. Una, que mi papá era médico y mi papá era muy aficionado a la poesía, o sea, como una entrada importante para mí en la poesía fue con él, con sus libros más que nada. Y también escribió harta poesía. Tengo ahí como sus, sus autolibros o cosas que hice como después. Entonces, siempre veo esa corriente. Ah, y me ocurre que en la música hay muchos médicos como, ¿cómo se podría decir? Aficionados a la música, grandes pianistas en general, muchos pianistas, y que de alguna manera tienen como este doble amor y, no sé, incluso hay muchos que como que son como músicos frustrados, digamos, pero que con la medicina encontraron también ahí la doble beta de vocación y economía garantizada y con eso gestionan también su mundo de aficiones. Entonces, existe mucho eso. Eso es muy cierto. En los músicos, bueno, digamos, los médicos en general, yo he encontrado muchos casos que son aficionados a la música. Y la Sí, mucho. música es otra estrategia importante en la difusión y promoción y venta de la poesía. Diría que es la más importante, así, punto, punto. Porque Mm, mucha de la gente que no conecta con la poesía fácilmente, conecta con la música fácilmente. claro. Entonces, en el caso de Rosario, por ejemplo, que tiene una librería de música, es bastante más fácil hacer esos puentes
entre Claro. las partituras y los músicos y porque tú sabes cuáles son las relaciones que han habido, por lo menos en el romanticismo para atrás, entre la poesía y la música. Pero en el caso de las gentes que no han estado dentro del área de música, sí se pueden hacer algunas conexiones dentro de la música popular, evidentemente, ¿no? Yo siempre ando pesquisando, por ejemplo, qué poetas les gustan a los músicos, o qué leen los músicos, o qué canciones están inspirados en poetas, ¿no? O qué, en fin, ¿no? Siempre hay conexiones bastante obvias como de Bob Dylan. Bob Dylan es un excelente ejemplo, y además de que no solo él ganó el premio Nobel, sino que además es como representa prácticamente en el mundo anglosajón la incorporación de una poesía más elaborada dentro de la música, ¿no? Sus propias letras se venden, los libros de sus letras se venden, bastante caros, por cierto. Pero además él tiene una vinculación directa con los beatniks, que es otra de la poesía que sí se vende. Todo el mundo familiarizado con los beatniks, ¿no? ¿Sí? Roberto, ¿tú qué es lo que sabes de los beatniks? Bueno, pues conozco, por ejemplo, a algunos como Allen Ginsberg, Kerouac, y este grupito, ¿no? Que como mencionas, creo que sí tiene mucha relación con esta música, porque ellos también eran muy aficionados a la música, al jazz, al blues, y estaban pues haciendo como este juego entre vivir un poquito ahí sus vidas dentro de estos ambientes muy musicales y al mismo tiempo haciendo todos estos escritos sobre sus viajes, sobre los lugares donde pues normalmente pasaban sus horas, ¿no? Que eran muy experimentales y mucho justamente también experimentaban con muchas pues, cosas de drogas y esto, ¿no? Entonces van ahí como de la mano. ¿Cuál es la música vinculada a los beatniks? Yo recuerdo que mencionan que escuchaban mucho el blues, el jazz. El jazz. Fundamentalmente, los beatniks son la vinculación con el jazz. Entonces, igual si llega alguien ahí que ustedes identifican como cercano o vinculado al jazz, ese es un puente que puede funcionar, ¿no? Con los beatniks. De hecho, incluso escribe, me parece que Jack Kerouac escribe sobre Duke Ellington en algún momento, en fin, ¿no? Hacen hablan Sí, sobre eso. mencionan muchos músicos. Pero Bob Dylan ya derechamente se juntaba con Allen Ginsberg. O sea, no solamente, digamos, que leía su poesía, sino que se cotorreaban dentro de este ambiente que es en Nueva York, en los años 50, en la época del jazz de Estados Unidos, no solo en Nueva York, en otras ciudades, hay este puente con la poesía, ¿verdad? Que de hecho Kerouac, que escribe este famoso libro En el Camino, On the Road, que es como la novela de esa generación y de... Los beatniks, de hecho, se hacen famosos mucho por esa novela y también porque se les considera el antecedente de los hippies, ¿no? Antes de los hippies están los beatniks. Y como un movimiento musical, estético, del desenfreno, rebelde, etcétera, ¿no? Sí, Y que incluso sabes que también creo que por ahí empiezan a usar ellos una palabra que también se empezó a usar ahora más reciente, los hipsters. sí, También era una palabra que ellos usaban y bueno, que justamente ellos los empezaron a denominar así y también era algo como que no se habían autonombrado, ¿no? Sino los empezaban a identificar como con este nombre. ajá, exactamente. Entonces, ¿tienen ustedes en su librería algo referido a este movimiento? Yo sí tengo pues un par de libros de estos autores, ¿no? De Kerouac, de Burroughs, creo que no sé si algo de Ginsberg también. Esto sucede porque Roberto tiene libros nuevos y usados, porque son autores que te apuesto lo que quieras a que las ediciones que tienes de los beatniks son usadas. Sí. ¿Ves? Esto pasa porque no se reeditan fácilmente, no circulan tan fácil y es una lástima porque hay otros autores
además de Ginsberg y Kerouac, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la mayoría los maneja Anagrama, ¿no? Casi todas estas Exactamente. líneas son de editorial Anagrama. Yo recuerdo que leí uno de Kerouac que era de Aguilar, de Random House, pero nunca más lo volví a ver. O sea, no sé, desapareció. Justamente, hay poesía que se vende, pero está cooptada por las grandes editoriales que no llegan tan fácilmente a las librerías. Hay un libro de mi editorial, que es el de Margaret Randall, que lo pueden vender dentro de ese discurso, por así decirlo, porque este libro que se llama Fuera de la violencia hacia la poesía, que de hecho hay pocos ejemplares porque salió dentro de las compras para bibliotecas públicas. Y ese libro es de una autora que es de la generación de los beatniks. Estuvo con ellos, digamos, anduvo en esa bolita, pero no siguió dentro de los beatniks porque se vino a México y fundó esta revista de El Corno Emplumado. Esto que les digo es un chisme muy bueno para vender ese libro particularmente, ¿no? Que este es de Fuera de la violencia hacia la poesía. Hay que apuntarlos. Sí, sí. Además de que Margaret Randall pues estuvo vinculada con Ernesto Cardenal, con esta revista que fue el primer puente entre las literaturas anglosajonas y ¿cómo se llama? Y, y latinoamericanas. Fue importantísima el Corno Emplumado. Circuló en la década de los 60 hasta el movimiento del 58 cuando tuvo que salir clandestinamente de México por apoyar el movimiento. Entonces, hay un relato detrás, ¿verdad? Siempre sabemos que el relato es bueno para las ventas. Este, ¿alguna otra venta de poesía que me quieran reportar de esta semana? Yo, yo vendí un libro de Idea Vilariño Ah, esa es muy popular. De hecho, les sugiero que la apunten quien no tenga un libro de Idea Vilariño. Bien. y vendí otro de Violeta Parra de la editorial V, que ese ya no lo creo que no lo van a editar más, y me quedaban 2 ejemplares. Vendí uno, que es este bien bonito, que es así. Esa es una edición preciosa que a mí me gustaría, me encantaría traer a México, la verdad, porque a veces me piden, hoy día, de hecho esta semana me pidieron algo de Violeta Parra y aquí en México no es fácil de conseguir. Ya. Eh, hablando de música y poesía, ¿no? Justamente. ¿Alguna otra venta No. de poesía, Liz? Sí, la semana pasada, el de Efraín Huerta, del Fondo de Cultura, el de, ahí no me acuerdo el nombre, pero de Poemínimos, ese, Ese también es un hit, ¿no? sí. Y fíjate Efraín Huerta. que sí, o sea, a mí me movió mucho eso que me cayó el 20 de que pues no, o sea, sí tenía, yo pensé que no tenía nada de poesía, ya checándolo sí tengo, o sea, poquitos, pero tengo. Y entonces ya le hice su línea de poesía en la exhibición, ¿no? Sí. Sí, ya. Entonces, así como, y La digo, poesía triunfará. sí, la poesía. Entonces, no. De hecho, unos que ya tenía así de que dije, ay, ya los voy a regresar, o sea, no se venden, no sé qué. Dije, a ver, después de este taller vamos a darles otra oportunidad. Entonces, ya los saqué al menos, ya los puse, entonces, a ver qué va surgiendo ahí precisamente de esto lo que estás hablando, del discurso, ¿no? Para qué relato ahí le agarro. Efraín Huerta, además, es un poeta que tiene cierto humor, ¿no? El Mm, humor es otro aspecto importante de la venta de la poesía, ¿no? Hay poetas que son los poetas del humor, que son bastantes, no pocos. O sea, otro arquetipo del poeta es el payaso. Es un arquetipo del poeta. Tenemos el poeta melancólico, tenemos el poeta payaso. De hecho, uno de los nombres que se autoasigna María Sabina es la payasa, ¿no? Ella se llama a sí misma la payasa, porque la risa es totalmente parte de la poesía. ¿Alguna otra venta de poesía?
Roberto. Pues no tengo tan claro si hacía alguna venta directa del tema de poesía. Igual de repente la gente, bueno, justamente sí estuve recomendando a una chica que me preguntó que quería retomar la lectura porque justamente está un poquito enfocada en el área de salud, ella es dentista, entonces hay gente que viene que tiene una profesión, no sé, como médicos, ingenieros, que me dicen que han leído mucho, pero todo lo enfocado a sus carreras, ¿no? De que quieren leer alguna otra cosa. Y a esta chica justamente le recomendé, pues, empezar a lo mejor leer algo de poesía, ¿no? Que también, porque decía, a veces el hábito me cuesta terminar un libro, que es como grande, digo, pues sí, es a veces difícil si no tenemos ese hábito o quieres retomarlo, no estás acostumbrada. Creo que pues es algo como interesante también porque puedes leer un par de poemas, tres, y lo puedes darle una pausa y volver cuando quieras, no tampoco sentir ese gran compromiso de tener que terminarte un libro de no sé cuántas páginas. No sé, el cuento también, por ejemplo, como incentivar, ¿no? Un poquito para que la gente no se le haga tan difícil. Y también lo que dices, creo que el discurso es importante porque, bueno, nosotros que estamos de este lado y tenemos ya varias impresiones de distintos clientes, podemos saber a lo mejor que una persona que va a iniciar un libro no va a terminar uno de 200, 300 páginas, ¿no? Entonces, pues sí, un buen argumento es darle como una probadita a lo mejor de un libro que empiece de poco a poco y creo que la poesía a veces es muy buena también como para iniciarse en la lectura, me parece. Y bueno, Sí, le hice un par de recomendaciones a la chica, entonces yo creo que va a iniciar por el camino de la poesía, la vamos a iniciar en los caminos de la poesía. Y aparte de eso, bien. hubo una actividad justamente de poesía el sábado donde tuvimos acá en el segundo piso de la librería un evento que se llamaba Poesía Selecta, justamente. Lo hace Arturo Hernández, creo que sí lo conoces. Nunca he Este, ido a sus eventos, solamente sé que los hace. ok. Bueno, sí, él invitó a una serie de personas que entre ellos hacen poesía, la mayoría es poesía. Y bueno, pues si te das cuenta que como quiera hay gente que la consume. Eh, por ejemplo, haciendo también este tipo de eventos, creo que también es interesante ver cómo la gente empieza a ser llamada, ¿no? Como empieza a llamar la atención. Porque a lo mejor ya no es que tú tengas que leer, sino como que a lo mejor también puedes ir para escuchar cómo recitar, cómo se recita una poesía y esto, ¿no? Entonces también lo hacen un poquito con algo de música y un poquito más dinámico, me parece. Entonces, hubo también esta actividad que es interesante porque sí pudo venir gente y yo veía que todos estaban pues realmente interesados, ¿no? Escuchando y los que estaban recitando pues lo hacían también de buena forma. Entonces, había por lo menos 10 personas que fueron invitadas para leer. Entonces, creo que sigue habiendo este movimiento. Ok, muy bien. Y lo que dijiste también se me hace súper importante señalar los distintos tipos de lector, porque hay lectores digamos, de gran cantidad, de que les gusta leer mucho, que tienen una capacidad de leer rápido y gran cantidad, y hay otros lectores que son de leer poquito o despacio, ¿no? Entonces, también entender ambos tipos de lectores, yo creo que pueden entrar en la poesía, pero es muy buena recomendación esa que le hiciste, porque como con los tiempos que viven, o sea, hay ese cliché de que tenemos menos tiempo para leer poesía, porque leemos todo el tiempo otro tipo de cosas, ¿no? Mensajes, y digamos que nuestra capacidad lectora está cooptada por eh, el traslado de la vida a los medios, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos leyendo, pero mensajes del banco o mensajes familiares o, en fin, ¿no? Todo sucede mediante la lectura y eso como que satura la capacidad de salir de ahí para leer de una manera, pues, distinta, ¿no? Entonces, es buena recomendación esa, mira, tú leíste, o sea, que la gente que no lee poesía, estamos hablando ahora, estamos en el terreno de quienes no leen,
que siempre para mí es una victoria más grande venderle un libro a alguien que no lee poesía, a alguien que sí lo acostumbra, ¿no? Este, y ya sea por su trayectoria, por falta de acceso, por lo que sea, ¿no? Entonces, eh, que cuando termina de leer un poema ya consiguió algo en términos de Ujú. lectura, ¿no? Hacerle, enfatizar eso, ¿no? De que tú no necesitas, no es un requisito como de que es algo que traemos desde la escuela secundaria, de la primaria, de lo que sea, ¿no? Tienes que acabarte el libro y decirme un resumen, etcétera, ¿no? Esa es Exacto, otra sí, cosa que hay que combatir en la promoción de la sí, poesía. claro. Y sí, creo que eso también ha sido algo que en cierta medida ha mantenido a mucha gente lejos de los libros, ¿no? Como obligación de leer algo. Hay mucha gente que se curó porque sí mencionan que obligados de leer, pero ya después encontraron su propio criterio, su propio gusto y ya eligieron sus propios libros sin tener que hacer resúmenes ni nada, ¿no? Solo por gusto. Exactamente. Por eso a mí lo que me encanta de las librerías también es la posibilidad de un encuentro casual, ¿no? Que es algo que es más difícil dentro de pedir en línea, ¿no? Sí. Pedir en línea siempre depende de una recomendación o de algo, pero una librería o una feria siempre es la posibilidad de un encuentro casual entre un lector y un material que no sabía que se podía producir, ¿no? Aquí me pasa como que la gente va caminando por la calle y se detienen y entran y bueno, justamente como esto, ¿no? Hay algunos libros que son nuevos, otros usados. Y es un concepto distinto, por ejemplo, a otras más librerías más grandes, más comerciales, donde mencionábamos la vez pasada, ¿no? Encuentras pues las novedades, los libros que están de moda de las editoriales más importantes, montañitas de libros. Y acá no, es como te vas paseando por los estantes, vas descubriendo a lo mejor un libro que te llama la atención, una portada o algo. Incluso hay gente que se interesa mucho en los libros que son usados, ¿no? Es como que también sienten algo y como que les hace la idea de una historia que está detrás y todo esto, ¿no? De repente me toca que me encuentro con libros que traen por ahí algún separador, alguna nota o algo que se queda ahí, ¿no? Y también es como parte de la nostalgia de los libros, creo que la gente se conecta también con ese sentir de los libros usados. Sí, muy bien. Me gustaría así como también, porque el gusto de quien vende es importante a la hora de vender, ¿no? Me gustaría por eso que así como Rosario resumidamente habló algo sobre su experiencia de lectura en relación con su padre, con lo que él leía, que me digan, que me cuenten un poco su historia con la poesía, pero con los nombres, ya sea de los autores o de los libros o de cualquier cosa que pueda referir, así como, no sé. Si yo contara mi propia historia con la poesía, probablemente diría Redolés, Telier, eh, tal vez Pessoa, haría una secuencia así, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Para Yo, saber cómo con qué autor empezaron, después con qué siguieron y con qué andan ahora. yo puedo empezar. ¿Ya? Hoy, primero que nada, disculpen mi cara, pero estoy media enferma, por eso tengo una cara así como media de sueño. Y Oh, ando con pobrecito. la guata, sí, me desperté muy temprano, yo fui a un paseo y mal. Así que eso sí, apago la cámara porque... bueno, mi interés por la poesía partió cuando era como adolescente, yo creo. Tenía un tío, el hermano de mi mamá, que tenía muchos libros. Entonces yo iba donde mi abuela y siempre le sacaba libros. Y el primer libro que yo leí de poesía fue una antología poética muy antigua de poetas chilenos. Y aparecían distintos autores y creo que ese libro con libros del ciudadano de estos chiquititos que comentábamos el otro día, me acercaron a la poesía. ¿Y ese libro, esa antología, tú lo agarraste por la portada o por el contenido? ¿O cómo fue? No sé por qué la agarré, porque la portada la verdad que no tenía nada muy atractivo.
lo tomé, ¿no? Ajá, ¿y te acuerdas de alguien que te hubiera gustado de esa antología? ¿O Sí, algún me poeta? acuerdo que tenía poemas del Manuel Silva Acevedo que me gustaban mucho. Manuel Silva Acevedo, ¿quién más estaba ahí? El Claudio Bertoni creo que también estaba. ¿Y lo tienes a él? ¿A ellos No, los? al Manuel Silva Acevedo sí. Ah, muy bien. ¿Cuál tienes Sí, de él? encontré una edición de la UB que salió hace poco. A ver, bajo la palabra creo que se llama. Es uno naranjito, mira, lo voy a ir a buscar. Ajá. Manuel Silva Acevedo es un poeta chileno actual, relativamente, o sea, vivo, pero que fue premio nacional, ¿no? Me parece. Sí, creo que sí, la verdad que no me sé mucho la historia, pero me acuerdo que me gustó mucho su poesía. Y también tengo al Oscar Hahn acá. Oscar Hahn. Ah, bueno, Oscar Hahn es un poeta chileno que también se vende por su poesía amorosa, que Sí, amor. justamente es difícil encontrar poesía amorosa contemporánea, actual. Esa es otra cosa interesante de ubicar y buena para vender porque el amor, desgraciadamente, no pasa de moda. Sí. Pero sí cambia, ¿no? Cambia la perspectiva sobre lo amoroso. Entonces, encontrar eso también vende, Y de que ese vende, libro, vende. y ese libro que yo te contaba era muy salamero, era muy así del amor, de poemas de amor. Pero bueno, como en esa época como adolescente igual me gustaba. No, exacto. Número uno en ventas es la poesía amorosa. Sí, Siempre hay que tener de eso. Siempre hay que tener poesía amorosa. Eso es muy importante. Y desamorosa también. Ahí hay también. que tenerla localizada. ¿Sí? ¿Quién escribe buenos poemas de desamor? La idea Vilariño. La idea Vilariño, exacto. A mí me gusta como que digo, wow, me identifica poemas de amor, han sido de Ingeborg Bachmann, por ejemplo, es una autora alemana que le puse, que le di el ejemplo la sesión pasada. ¿Quién más? Bueno, el de despecho, que es como la Paquita la Paquita, la del barrio, pero de los romanos, es Catulo, ¿no? Catulo que hace estos epigramas, son unos epigramas así, muy Paquita, la del barrio. El Catulo vende dentro de la lectura para los que leen poquito, los que gustan de leer cosas breves, rápido, los epigramas son populares. Esos son además libros económicos en ediciones generalmente españolas, pero de los ya muy globalizados, económicos, los de Catulo. Y que pueden ustedes tener junto como con los haikus dentro de este panorama de la literatura breve, irónica, sutil, con sentido del humor, en fin, ¿no? Dentro de Monterrey, una de las autoras que también pueden vender, por ejemplo, con Catulo, es Minerva Margarita Villarreal, porque ella hizo sus propios también epigramas amorosos, justamente medio picantes, o sea, de medio picantes en un sentido gringo, ¿no? Spicy, no en un sentido chileno que picante quiere decir naco. Entonces, sí, dice Brenda, se está actualizando Zoom, me sacó de la reunión. Yo no vendí libros de poesía esta semana, pero me puse a armar estrategias que hablamos la semana pasada, como lo del ciclo de cine, que hablamos la semana pasada sobre la importancia para vender poesía asociada a otras cosas, por ejemplo, un ciclo de cine, ¿no? Bien, ¿alguien más que quiera contar su historia con la poesía a través de sus lecturas? Bueno, yo empecé leyendo, bueno, por recomendaciones justamente de un compañero que yo al entrar a otra librería, que fue una de las primeras, sí, creo que la primera librería que entré, ahí, bueno, yo empecé a recibir recomendaciones de mis compañeros de cada quien lo que le gustaba leer, ¿no? Cada uno. Y había uno en particular que le gustaba mucho la poesía, el arte, el teatro y todo. Y él me recomendó muchos libros. Fue casi mi tutor en esto, ¿no? Y bueno, él lo que me recomendó fue Rimbaud primero.
Entonces me ok. encantó, la verdad, cuando lo leí la primera vez dije, wow, qué profundo, qué intenso, la verdad me gustó mucho, ya pues conocí un poquito de su historia y me gustó, la verdad, este sufrimiento que tenía y bueno, también lo leí hace, se tenía por ahí 18. Entonces me interesó bastante. Ya después pues fui como descubriendo y en esto de la librería pues era estar recibiendo el material y ahí yo iba viendo cada cosa que llegaba, entonces pude estar ahí paseándome un poquito por cada uno, ¿no? Bueno, Rambo es como bien básico de tener, ¿no? Es muy necesario, es Sí, como casi sí, el sinónimo del poeta, ¿verdad? sí, Prácticamente, sí. además que es muy abarcador, porque no solamente es un maldito, o sea, que va a llegar a la juventud y a la adolescencia, es importante, tú, Liz, que trabajas con adolescentes, no solamente es un maldito, también es un esteta, o sea, es para también quienes gustan de la poesía más hacia lo estético, que disfrutan con las imágenes. También es un poeta que tiene mucho relato, relato biográfico, chisme biográfico. Estaba bonito, además, tiene muchas formas de llegada. Ay, cuidado, ¿qué pasó? Ay, ya. Ahí salió el culpable Perdón, o la culpable. él. Es que como estoy anotando lo que estás diciendo en una nota, estoy bien clavada y Bueno, y además tiene una vinculación con el teatro interesante. Yo he visto más de una vez puestas en escena vinculadas con su obra. Está en Chile, hay una muy famosa, eh, una puesta en escena que ahora no recuerdo su nombre. Aquí en Monterrey también han habido monólogos sobre la temporada en el infierno, ha sido puesta en monólogo varias veces, así que actores, gente vinculados al teatro también debieran conocerlo y gustarle y leerlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más Y que quiera otro, hablar de su historial? otro más de los que mencionabas ahorita sobre la poesía amorosa, pues también es Jaime Sabina, ¿no? Que, Ah, bueno, sí, justamente pues tiene su poemario Los Amorosos. los Y sí, amorosos. totalmente, todo es mucho amor. Y también algunas veces en las librerías poníamos estaba en un CD y lo poníamos a escuchar, ¿no? Entonces también escuchar cómo él lo leía también es bastante, bastante bonito. Jaime Sabines es un poeta chiapaneco que fue durante mucho tiempo, yo creo que él tuvo casi el monopolio de la poesía amorosa, digamos, de los 80 90. Ahora no tanto, fíjate, ¿por qué? Por el movimiento feminista ya Sí, la visión de lo amoroso ha cambiado un poquito y aunque sus poemas eh, no eran como Amado Nervo, o sea, sí refrescaron un poco la retórica amorosa, pues ya no permiten tanto una identificación dentro de estos replanteamientos amorosos que existen, ¿no? Han habido algunos intentos de poesía, antologías poéticas del amor, de actualizar la retórica amorosa. Ahorita no recuerdo cuál editorial, pero sí conozco un par que han hecho eso. Y hay una antología que yo me conseguí en la Furia, bastante interesante, que es de poesía lésbica actual, argentina, una antología que se llama Alguien muerde el extremo de su nombre. Es un verso de Alejandra Pizarnik y que se llama así, Poemas para salir del closet, poemas lesbianos para salir del closet, así, derechamente. Y pues toda en un lila y con volumen, en fin, ¿no? Ese libro lo vendí, de hecho, aquí en Monterrey. Pero se me hizo interesante porque como son poemas para salir del closet, muchos de ellos, en su mayoría, eran poemas amorosos. Hablaban de la experiencia, ya sea
de la chica que las hizo salir del closet o del momento en que tuvieron que declarar su relación ante la familia, en fin, ¿no? Y ahí hay una retórica amorosa, pues, más contemporánea, de hecho. Me sirvió para localizar bastantes poetas argentinas, sobre todo, que son muy interesantes, porque es una antología que tiene poetas o sea, de 50, de 60 años y poetas de 20 años, ¿no? Es un espectro bastante amplio. ¿Alguien más que quiera compartir algo sobre su historial con la poesía? ¿Su prontuario? Murió mi celular, puedo escribir por acá, dice Rosario. Ok. Brenda. Brenda está también con problemas de conexión. Dice que hizo pedidos de poesía para tener más oferta. Ok. Este, bien. Bueno, Algo pues yo, hablamos, ¿sí? no, pues platicar yo lo de mi Sí, experiencia. sí, por favor. Eh, Fíjate que ahorita analizando, a mí pues la poesía me llega a través del oral, no de lo escrito. Yo me acuerdo así como que los primeros acercamientos eran como poemas que teníamos que decir en ejercicios de teatro, pero jugando con el ritmo, es decir, es muy loco, muy loco. Me acuerdo mucho de la primera vez que era el poema de Yo no lo sé de cierto, pero lo supongo que un hombre y una mujer. Esa era eso, jugarlo y jugarlo y jugarlo, bueno, De Jaime Sabina. de Jaime Sabines, sí. Y Sabines, sí. entonces, sí. Y total, ahorita que estoy haciendo así como memoria, yo llego a la poesía escrita muy tarde, muy, muy tarde. Este, y, y primero llego, porque eso fue la época de la de la prepa, llego a lo visual con la película esta de El lado oscuro del corazón, que me fascinó, me voló la cabeza, dije, ¿qué pedo con esto? Y hasta la fecha me sigue gustando mucho por las metáforas visuales. Y yo creo que por el reto actoral, ¿no? Se me hace bien chido eso de poder generar todo una narrativa con diálogos poéticos, o sea, y que de cierta manera llega a ser natural. Este, y pues de ahí, pues los poetas que salen ahí, ¿no? Benedetti, Onetti, Girondo, esos, o sea, pues fui a buscar un poco los libros. Y de los que así descubrí relativamente últimos y que me gustó mucho, que como que se sale por ejemplo, de todo eso de lo del lado oscuro del corazón, es Homero Aridgis, que me gustó mucho sus poemas como de naturaleza. Y hablando de esos de que decías, lo tienen para vender, yo los compré para vender y me los quedé. Entonces, dije, no, luego mejor vuelvo a comprar, ¿no? O sea, para venderlos, porque no he escuchado yo mucha gente que hable de Aridgis, ¿no? Y a mí me gustó bastante. Ujú. Me acuerdo que Meléndez hablaba de él, Guillermo Meléndez también, de Homero Aridgis. Este, bueno, siguiendo con esta idea de las estrategias de venta, tenemos, yo los caracterizo o las divido en cuatro, podríamos decir cuatro aspectos, podemos separarlos. Una es la difusión, ya sea en el local o en el Instagram o las redes que tengan. Otra es dentro de la librería, ya con la gente que entra a la librería o a la feria, respectivamente, ¿no? Y dentro de estas dos, dentro de la gente que entra a la librería, haría dos caracterizaciones, que es la gente que eh,
que no lee poesía, que viene por otros géneros, y la gente que viene por poesía de autores que no tienes, ¿no? De que tienes que jalarlos, digamos, de un género hacia la poesía o que tienes que jalarlos de unos autores hacia los que tienes, ¿verdad? De unos autores que no tienes hacia los que sí tienes. Entonces, en eso me voy a centrar ahorita. Lo primero es, pues, la difusión. Hablamos someramente de la difusión en el espacio, en el local. Cómo se difunde físicamente la poesía dentro del local y hablamos de el poema, ¿no? La importancia del poema dentro de la difusión. ¿Por qué? El poema es como el beso en las películas, ¿no? Que esa escena de los dos que se gustan, pero no se declaran lo que sienten, pero se dan un beso y ahí se entera ellos y los espectadores de que realmente se quieren. Bueno, entonces el poema vendría a ser como el beso, ¿no? Donde sucede se comunica una emoción sin que se pueda o se requiera una explicación, ¿no? Entonces, el poema es importante, el poema es el agente más importante, incluso diríamos el verso, ni siquiera el poema, el verso es el agente más importante de su promoción física. Es importante que tengan dentro de la librería algún espacio para eso. Entonces, veamos los espacios físicos que tienen, ¿no? ¿Qué tienen para exhibir un verso o un poema? ¿Qué soluciones prácticas tienen para exhibir físicamente un verso o un poema? Yo tengo una pizarrita, pero igual es media, siento que es media taosa, porque es como media grande. Tendría que buscar algo como más pequeño. Estuve revisando las redes, las librerías en Instagram, sobre todo para ver cómo utilizan su Instagram y creé una colección a la que los invité, pero no sé si realmente les llegó la invitación, si están ahí. Porque al final no supe si, o sea, compartí con varias personas, pero parece que solamente quedó compartida con la última, que fue Brenda. Pero ahorita lo vamos a ver por aquí. Estuve seleccionando Instagram de distintas librerías de cómo venden la poesía, ¿no? De qué hacen, qué tipo de material hacen, qué estrategia visual, etcétera, hacen para vender poesía. Y en eso también vi tu librería, Claudia, estuve viendo tu librería y vi que tú tienes un cristal. Tú tienes un cristal. Entonces, en tu caso yo lo que haría sería pegar al cristal un verso o un poema. Sobre todo si tienes, es algo que puedes hacer, tú eres diseñadora, ¿verdad? De una forma no charcha, o sea, una forma bonita que se vea desde afuera en un tamaño que sea de lectura inmediata, no de pararse a leer, sino de pasar por ahí. Y eso es mucho mejor que decir aquí vendo poesía, ¿no? Sino que pones un verso y ya enganchas. Y eso lo puedes cambiar semanalmente, mensualmente, de acuerdo como tú lo quieras hacer, ¿no? ¿Qué posibilidades tienes tú, Roberto, de exhibir poesía? Pues mira, justamente también pensaba en algo así como eh, hacer una pinta, ¿no? Como poner algún muralito donde pueda haber un par de poemas. Igual hay muchas zonas como que son pared blanca, donde me gustaría pues poner algo por ahí, que sea como alguna nota, algún poema, un par de poemitas por ahí que se vean como justamente al pasar. Y esto del cristal que hablas, aquí también hay unas partes donde hay unos cristales y sí, también algunas veces se han usado para poner anuncios de la librería, no sé, datos informativos, pero está padre como para poner, porque sí, sí, pues sí me ha dado también esa idea de poner algo. Y bueno, ahorita que mencionas, también hay como, por aquí hay algunos plumones que se pueden pintar para el cristal, ¿no? Y es muy fácil como que los quitas, lo puedes poner otra vez y borrar y También así. eso es bonito, es padre porque tiene transparencia.
Sí, sí, aparte sí le da como un toque distinto, o sea, como ya pones algo ahí y se ve más visual, ¿no? Atrae un poquito a a la Y vista. es más atrevido, ¿por qué? Porque vas a usar las palabras que están en la calle diciendo cosas, pero vas a cambiar el nivel de lenguaje, te vas a poner en Sí, otro nivel de claro. lenguaje, más afectivo, más visual, más loco, ¿verdad? Entonces, eso saca un poquito de lo cotidiano y puede ser un buen gancho. De Y la, alguna vez también en un café o alguna librería también vi esto que decías como notas, pero sí, con poemas, pero sí estaban como por todas partes de la librería, del café, no recuerdo. Pero también era muy bonito verlo así visualmente, ¿no? Y ya, justamente estaba leyendo poesía al voltear así a cada pared. exacto, y ojalá la estrategia pues es que la gente haga la conexión de que ese verso es de un poeta que tú tienes el libro ahí, ¿verdad? Ese también es algo, hay que pensar en eso, Sí, ¿verdad? va. Tal vez exhibirlo dentro de la vitrina, en fin. Hasta con una flecha, o sea, cosas así tan directas. Incluso en una mesa, tú que tienes mesa, Roberto, que tienes tu mesita afuera, bueno, número uno, tienes que tener poesía afuera en tu mesita, ¿verdad? Cerrada y o abierta. O sea, un libro abierto también es otra estrategia. Si tienes un exhibidor que te permita abrir un libro. Y la otra es, en tu misma mesa, tú puedes poner, pegar un poema o una línea o un verso o un mantel impreso, en fin. En ferias, por ejemplo, yo he mandado a hacer pendones con un poema dentro de los libros de mi editorial, ¿no? Y también me ha funcionado para vender, ¿no? Entonces pongo el logo de la librería en mi pendón y pongo el poema y me lo llevo a feria. Este, Admit Rosario. Bien. Rosario, también estrategias, Rosario y Brenda, ay, Brenda parece que no se pudo conectar ya. Estrategias para ustedes que tienen café también, dentro del café, para poner algún verso por ahí, ya sea en la servilleta o en, no sé, dentro de lo que es lo que se sirve, ¿no? Ya habíamos hablado, creo que la sesión pasada, sobre Oye, no, sí, los nombres de los cafés, ¿no? sí, Poner oye, en el menú, ¿verdad? Poner en el sí, menú algún nombre, que, Sí, que es lo y que lo otro sería que probamos con dentro del menú pusimos ahí sugerencias de 3 libros y por lo menos uno tenía que ser de poesía. Eso fue bueno. ajá, genial, maravilloso. Este, eso dentro del espacio, dentro del espacio físico, ¿verdad? Rosario, también hablábamos de que si tú tienes un cristal, tú tienes vidrio también, tienes vitrina, puedes poner un verso o un poema, pero idealmente también un verso en la vitrina, ¿no? ¿Ya tienen ustedes, ya tienen elegida al poeta, el libro, el poema, el verso? Bueno, vayan dándole una vuelta, mientras tanto les voy a mostrar eh, para, para también yo aconsejarles, asesorarles o lo que pueda de esa selección, ¿verdad? Les voy a enseñar cómo exhiben en sus Instagram algunas librerías que venden poesía. Vamos a, como se dice en México, vivorear. en Chile, ¿cómo dirían? Vivorear se diría, Vitrinear, vitrinear puede ser, pero sapear, Suena vivorear, más bonito, vivorear es como más como como el sapear, chisme. sapear. chismoso. Sapear, exacto, sapear. Sapear es la traducción exacta, excelente. Bueno, vamos a sapear cómo le hacen. A ver, vamos por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un poema, librería poema. Esta es una librería que prácticamente
es mi culpa, porque yo le dije a un amigo que estaba en Madrid, a un amigo poeta peruano, que nada más abriera una librería por Instagram. O sea, que como él va a veces a Chile, llévate libros y abre una librería así por Instagram. Y él, como es poeta, es bastante creativo también. Se llama Jan Codarlupo. De hecho, el libro que a ti te gustó, Liz, que son estas cartas, es el libro de él, ¿no? Aquí hace un video bastante creativo sobre un poema, ¿no? Hace un videopoema. El defecto que yo vería acá que no pone el autor, posiblemente sea él, pero debería de poner el autor y el libro al que pertenece, ¿verdad? Pero de todas formas sirve como para despertar el interés, ¿no? Luego tenemos, aquí mismo, Poema Librería Poema, ¿cómo vende él este libro que es de mi editorial? ¿No? Ahí vemos a Claudia vendiendo, qué bien, atendiendo. Ay. Bueno, lo que hace, este, puse esto, elegí esta selección porque le pusieron 32 me gusta. O sea, hay interés en España, como les decía, sobre este autor, pero además lo que hace este Jan es poner una reseña biográfica sobre el autor y sobre la traductora. Este libro lo puede adquirir en nuestra librería online, entrega directa en Madrid. Hasta le pone un mensajito, ¿no? Sacúdase ante el poema lector para más información, bla, 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 bla. Precio 10 euros, no es barato. A ver, y también pone la portada. Pone la portada y el reverso. Veamos quién más. Tenemos, a ver, Librería Letra Herida. Esta es una librería que yo no conocía, pero me encontré un libro de Ediciones Moneda promovido aquí, donde le copia ah, copia lo que yo ponía en mi página, me parece. Eso fue, con eso promovió el libro y dice vendido, o sea, lo vendió, ¿no? Con esto lo vendió. ¿Y qué pone? La portada y la contratapa. Veamos aquí, horizonte vertical, lo mismo, la misma librería, estrategia, poner algo sobre el autor. Yo les recomiendo siempre seguir a páginas de librerías usadas porque son las que pueden ver cuando algo se vendió, ¿no? Solo las librerías usadas te ponen vendido. Ustedes podrían hacer lo mismo también, librerías de nuevos, en sus páginas, porque es una buena estrategia, pero esta comunicación que hacen las librerías de usados es muy útil para saber justamente qué es lo que se vende, ¿no? Además, una librería como esta, que es Casero de la Feria, es una librería en Chile, en Valparaíso, es alguien que sabe identificar las ediciones caras, pueden ver precios de los que no se han vendido, ¿no? Un momento, por favor. Un momento. Ahí yo puedo aportar. Yo conozco a ella, el casero de la feria de acá en Chile, y efectivamente siempre tiene ediciones muy, muy especiales, como primeras ediciones, tal cual. Sí, muchas. Eso nomás. Volvió Carmen. Bueno, entonces, eso les recomiendo, que vean las librerías de viejo o de usados. Aquí, ¿cuál otra? Libros Atlas, este es en Monterrey, también, vendido. Pueden ver qué se vende. Edgar Allan Poe. Además, esto es otro de los aspectos que les decía, que cuando tienen literatura en la lengua original, es otra de las garantías, ¿no? De que se va a vender, o es muy posible que se venda. Veamos, ¿qué más?
Otra de las estrategias son los lives de las actividades que se hacen dentro de las librerías. Esta es la cafebrería en Chile. Este es Mauricio Redolé, es uno de los culpables de que a mí me guste la poesía. Es un poeta músico también que hizo un cassette muy legendario en Chile que se llamó Bello Barrio. Lo que me pareció interesante de esta librería es que no puso el reel entero, que a veces es difícil de consultar, sino que lo cortó en pedacitos. Entonces puso aquí, te identifica el reel de sobre cómo me empezó a importar la política. Tiene 52 likes, o sea que esto funciona mejor que simplemente subir el reel de la actividad. La cafebrería, esta misma, te pone la portada del libro de alguien que acaba de ganar el Nacional. Bueno, eso es fácil, eso es como estar al día, ¿no? De los premios, en fin, ¿no? Rosa Betty Muñoz. Bueno, esta es un restaurante que vende libros en Guadalajara. Bueno, es una cervecería, Patán Ale de cerveza, ¿verdad? No de Alejandra. Patán Ale House. Patán Ale House. Que organiza, quería mostrárselos también porque la FIL Guadalajara no es un buen lugar para vender poesía, pero es un buen lugar en el sentido de que este restaurante capitaliza la FIL para solucionar ese hueco, ¿no? De que como la poesía no se vende masivamente y la Feria de Guadalajara está dirigida a la venta masiva, ellas arman, la dueña de este restaurante arma casi una feria paralela, es apenas un restaurante dirigido por una persona, pero viene casi lo más importante en poesía que va a la Feria de Guadalajara, va a su restaurante a presentar libros. Aquí podemos ver, es un cartel importantísimo. El cartel de que ella logra es importantísimo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil encontrarse con la poesía en un espacio más pequeño y de convivencia que en una feria como la de Guadalajara. Entonces, esa es otra estrategia. Así de simple, armarte un evento de este calibre en tu propio espacio, ¿verdad? Es algo factible. ¿Por qué? Pues ¿Cómo se porque llama el restaurante? Patán, Patán Ale House. Y de hecho yo estoy puesta ahí, pero no sé si vaya porque no sé si pueda participar en esto. Pero ya creo que este es el cuarto año que hacen esto. Y para el próximo año, si quiere ella además hacer una feria del libro junto con esto, ¿verdad? Porque ella dijo, no me da el cuero para hacer una feria del libro y además estar con el festival de Liverfilia. Y fíjense todo lo que ella consiguió que fuera ahí, porque, como les digo, es una ventaja de que la poesía no tenga los espacios que merece, ¿verdad? Veamos aquí, también importante seguir revistas de poesía. Abyssinia Review, esta es una revista colombiana, donde pueden ustedes darse cuenta también de algunas novedades. Con el precio por delante, esa es otra sugerencia, de pronto puede servir, no sé qué opinen ustedes, si el precio por delante sea una buena estrategia. Esta es una librería de Viña del Mar, librería Gatos. Aquí está Rilke, también es otro de los poetas importantes, clásicos, fundamentales, yo diría, yo recomiendo mucho Rilke. Colección Visor, esta colección española de poesía que no es barata, pero usada tal vez. ¿Qué tenemos aquí? Animal Sospechoso es la librería que yo les había comentado, que es una librería dedicada únicamente a la poesía. De hecho, voy a tratar de conseguir hacer un live con él para que él nos comente qué es lo que vende. Y él organiza
un festival de poesía en Barcelona junto con la Casa América de Cataluña, ¿verdad? Además, edita a los poetas de su festival. Este es Animal Sospechoso en Barcelona. Déjame ver, voy a ver si alguien se quedó ahí sin entrar. No. Em, City Light Books. Esta es una librería legendaria porque es la librería de los beatniks, justamente que todavía existe. La librería vinculada a los autores beatniks, esta fue fundada por Lawrence Ferlinghetti, uno de los beatniks. Creo que está en San Francisco. ¿Y qué hacen ahí en City Light Books? Esta es como librería, en el plano, librería de leyenda. Eh, lo que hace es asomarse por la ventana a leer poesía. Ella no es una poeta joven leyendo sus propios poemas, es alguien que está leyendo los poemas de otro autor que se vende ahí dentro de la poesía con su micrófono a la gente, ¿no? A la calle. Es otra estrategia bastante llamativa. Librería Sudestada en Argentina. La Librería Sudestada que está vinculada a una revista. La revista Sudestada es una revista bastante política, pero en esta librería eligieron poner el poema, ¿verdad? El poema completo. Y podemos ver un texto del poeta Carmelo C. Iribarren, un poeta español, que tiene 1240 me gusta en un poema. Círculo de poesía. Esta es la autora Margaret Randall, como les digo, de este poema, de este libro Fuera de la violencia hacia la poesía. Círculo de poesía también es una de los sitios de poesía exitosos de México. Y ellos, a mí no me gustan demasiado porque son un poco, su estrategia es siempre poner una foto de cuando están más guapos o guapas los autores. Entonces, como pueden ver aquí esta foto de Margaret Randall, que actualmente tiene sus años, ¿verdad? Y luego el poema. Es un enfoque, como para mi gusto, un poquito superficial, pero tiene, vamos a ver sus likes, 368, que no está mal, para tratarse de poesía y de una autora que no es tan conocida. Veamos, me gustó esta librería Semuret. Esta es una librería en España. Miren cómo le hacen su reel. Es muy sencillo, pero es dinámico. Y es una librería, digamos que vende comercial, ustedes lo pueden ver a simple vista, pero que pone la poesía al inicio, ¿no? Pizarnik de entrada, Emily Dickinson, poesía, ¿no? Entonces, ella es una librería que sí puede conciliar el mainstream de la literatura, digamos, con la venta de poesía, lo que sí se vende. Otro de todos sus reels además son idénticos sobre el piso de la librería, tú identificas con algo físico de la librería y ves rápidamente en, no sé, 30 segundos o menos, qué es lo que tienen, ¿no? Eso me gustó yo creo que esas son las que seleccioné, no sé si seleccioné otras. No, esas son. Bien, algunas estrategias. Entonces la idea evidentemente es que esta semana ustedes tengan un plan físico y un plan digital, ¿no? Para su venta de poesía, porque ahora sí no, la idea es proponerse vender algo y hacerlo, ¿no? Y venderlo. Em, una posibilidad que yo les plantearía sería cómo vender en un reel de 30 segundos su oferta editorial. Yo plantearía eso, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que podría ser qué incluirían, ¿no? En ese reel? ¿O cómo lo podrían hacer?
A mí me ha llamado la atención la idea de hacer como un reel, un video con una lectura de voz en off, que pues se pueda ver como la imagen del poema mientras pues hay una lectura, ¿no? Que lo está pues, narrando, leyendo, recitando, y que se quede, pues, que esté como constantemente reproduciéndose, ¿no? O sea, que tú entres y esté la imagen y puedas escuchar al mismo tiempo. Me late esa idea. Es buena idea, es buena idea. Y generalmente en los reels sucede que, no sé si ustedes los subtitulan o les ponen texto, pero como que tienen más éxito cuando tienen las palabras ahí por cuestiones de que ya sea que la gente quiera silenciar el audio del teléfono o no se entienda bien el audio, o sea tanta nuestra distracción que necesitemos que nos llamen la atención por dos conductos al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí, es buena idea. ¿Alguna otra? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? Bueno, hay varias, ¿verdad? Sí, Yo- también algunas veces pues andan por aquí algunos escritores, escritoras, y hemos hecho así como un videíto corto aquí en el frente de la librería, en las mesitas, en la banquita, y ahí no hacer como una lectura así en vivo, así, solamente muy casual, así como de un par de poemas, y eso también está padre porque pues es en el momento, digamos que no es como que nada que esté así tan preparado, solamente están por aquí y aprovechamos como para grabar una lectura. Justamente esa era otra de cuando te visite alguien que tenga su libro, grabarlo diciendo un poema, ¿no? Sí, El otro Y día me sacarlo en visitó YouTube. acá Juan Cameron. Juan Cameron pasó por Ah, acá. sí, vi. Sí, pero él es súper tímido, entonces con suerte me dejó sacarle una foto. Ay, no es nada tímido, se hace el No, tímido. se hace el tímido conmigo, sí es Eh, el tímido. sí, no, siempre se hace el tímido, pero si tú le pides que lea un poema, no hay Ah, nadie más pero feliz, no hay nadie gracias más. a Dios me regaló un libro, sí, venía yo no tenía nada de él. Él Eh, sí, súper amoroso. es muy generoso y es generoso con otros poetas y editores y todo. Es una verdadera personalidad de Valparaíso. Y, y además lee bien, tiene esa particularidad de que lee bien. Entonces, sí es una buena estrategia cuando vayan, o si no, también pedirles o ofrecerles, a veces también dependiendo con quién trates, ¿no? Si tú tratas con una distribuidora, a lo mejor no es tan fácil, ¿verdad? Pero si tratas con una editorial, puede ser, y ya si tratas con los autores, más sencillo que te manden un video grabado leyendo y ofrecer, yo te ofrezco promover tu poesía, pero tú mándame este video y ya yo lo subo, etiqueto, tú etiquetas, en fin, ¿no? Todos etiquetamos. Sí, súper buena idea. O también vino la Rosa Alcayaga, yo tenía 2 libros de ella porque hicimos unos libros con ella hace un par de años. Y también le saqué una foto y lo subí, pues acá la Ah, poeta. sí ¿También la la vi? vi, exacto, también la vi. Y también es otra que le encanta leer, ¿no? Sí, le encanta leer. Entonces es buena idea. Y la otra es, pues es que además si tú tienes un fondo distintivo, como hacen en esta librería que está el piso característico, pero Mm, si tú tienes un fondo, incluso puedes tener como una pared pintada de un color o algo, un cuadro específico, en fin, en términos gráficos, donde tú puedas poner a los autores cuando van a grabarlos o grabarte a ti, también eso es bueno porque No, yo vincula con el no, lugar, yo ¿no? soy no. No, y para hacer reels tampoco me cuesta N. Si mi hija me ha hecho los reels que tengo, me cuesta caleta. Soy súper burra Bueno, para. te felicito porque yo no he logrado que mi hija me haga ningún reel, de Sí, me ha verdad. costado N. Es difícil y ellas entienden mucho mejor esto, Sí. ¿no? O sea, y de hecho pueden, si no tienen hijas o hijos de 14 o 15, 16 años, pueden contratar a algún adolescente porque tienen toda la habilidad en ese sentido. Este, cosas que un gato no puede hacer.
Pero sí puede posar con los libros. Un gato puede posar con los libros. Yo a veces sí los uso para promover, para que descuenten la croqueta. Y la otra también es grabarse ustedes, por ejemplo, a ti, Claudia, que estabas contando podrías contar esta historia, ¿no? El relato vende, ¿no? Es que me Yo, la verdad que no me gusta mucho salir a... aparecer, No, no. figurar. La otra vez Bueno, mi hija Reel y me puso al final a mí y me grabó ella. Me dijo, no, si tenéis que salir y me obligó un poco y salí. Pero no me gusta bueno, mucho. pero puede salir tu voz, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, Puedes mi no voz. salir tú y grabarte a ti leyendo un poema de ¿cómo se llama? Silva Acevedo, Sí, explicando que fue uno de los primeros, cómo llegaste a la poesía, bla, 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 y eso claro. ya te sitúa, te ubica, te vuelve más cercana, ¿no? Que Traje acordémonos de que, Bolaño también. Traje unos ¿cómo? de Bolaño. Traje unos de Bolaño ahora que son de poesía también, que también me Ah, gustaron. ok, ok. Bueno, ese también puede ser. Sí, Entonces, también. la poesía además es importante por una razón, es benéfica en términos de mercado, de una manera que es poco comprendida porque te hace ser sofisticado. Ujú. Así es, de simple, ¿no? Cuando tú lees poesía te ves sofisticado inmediatamente, ¿no? Te ubica como una librería, es importante eso para una librería, ¿no? Ofrecer eso, decir, esta librería es sofisticada, en el sentido de que entiende de literatura y entiende de poesía, ¿no? No, sin necesidad de ser como, diríamos aquí en México, mamón, o en Chile, ¿cómo se diría? Sobrado, ¿no? Altanero, O sí. quebrado, o, en fin, ¿no? Yo siempre le, altanero, o orgulloso, o considerarse mejor, pero sí es importante señalar eso, ¿no? De que la poesía sirve para eso. E incluso, evidentemente, ciertos autores y autoras, ¿no? Pero ahí yo, la verdad que sugiero que lean lo que realmente les guste, porque eso se transmite también, ¿no? Eso se transmite, y siendo honesto, porque a veces hay poetas que están bien considerados, bien catalogados, y hasta se venden, pero no se leen tanto, porque tienen que ver con mucho también con los premios. Para mí los premios no son un gran indicador de la calidad poética, porque los premios estatales no son otra cosa que distribución de la escasez de recursos. Y los premios privados, comerciales, no están dirigidos a la poesía casi nunca. Entonces, yo no le presto demasiada atención a los premios como para elegir, sino más bien a lo que a mí me gusta, lo que me llama la atención, en fin, ¿no? Este, mm, ¿Qué más de estrategias? ¿Sabéis que me Eh, acordé de algo? Que ¿Sí? acá, por ejemplo, yo viajo en metro todos los días y ahora último he visto mucha gente leyendo para, me da risa porque, pero es algo súper de ahora, sí, yo creo hace 2 meses empezó esto, a lo mejor donde yo tengo la librería también ando más pendiente, pero me acuerdo los primeros días que yo iba en metro porque yo andaba más en auto antes, pero ahora me conviene mucho más venirme en metro porque es más barato, no pago estacionamiento y toda la cuestión. Y la cosa es que veíamos toda la gente en el celular. Y ahora me he pillado mucha gente así que la cuestión va llena y van leyendo el libro. Es bonito igual. Y siento Qué que igual está un bonito. poco de moda eso también. Como que lo he visto mucho, 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 mucho. Como sí, mucha más gente leyendo. Es bonito, es estético también, pues, Es estético, claro. realmente. Qué Hace bueno. mucho, Dale, hace Liz. tiempo hubo una exposición acá que la pusieron en el metro, que eran precisamente puras fotos de gente leyendo en el metro y eran un chorro paradas también. Eso me llamó mucho la atención. Ajá, genial.
Bueno, estrategias dentro de la librería, ¿verdad? Estrategias. ¿Podríamos caracterizar a los lectores? ¿Cuáles son como los... Bueno, es difícil, ¿no? ¿Tienen un tipo? ¿Hay un tipo de lector realmente? ¿Un tipo de cliente? Acá yo siento que de repente entra gente como con una idea muy clara de qué va a comprar, porque viene buscando específicamente, no sé, por las guías de campo que yo tengo, por ejemplo, unas guías plegables que nadie más las tiene acá, entonces vienen solo a eso. Y otros clientes que vienen a mirar, pues y ahí entre que están mirando, uno ahí empieza a vender lo que realmente lo que les interese, van por, por los temas de intereses, pero claro, pues ahí está el que viene a comprar y el que está mirando y se encuentra con la librería también en el pasaje, pues. Y ahí tú haces el enganche y le vendes ahí. Ajá, ajá, ajá. Entonces, si lo que tú más vendes o lo que más van a comprar ahí a tu librería son, ¿cómo es la gente que va a comprar estas guías de campo? Son gente generalmente jóvenes, 20 y tanto, 30 años. Gente que hace trekking, generalmente le gusta la naturaleza. Es como ese perfil de persona que viene a comprar las guías de campo. Y ya hay otro segmento, yo diría que son mujeres de 40 50 que les gusta como el feminismo, vienen a comprar acá también te encuentras cosas de feminismo. Y yo diría que hay un tercer público que son abuelas, que vienen a comprar cosas para los nietos. Sí, sí, como, oye, tengo un nieto de tal edad, tengo una nieta, ¿qué le puedo llevar? No, harto abuelo, abuela. Bueno, entonces tienes tres públicos objetivos interesantes para definir lo de tu, tanto lo de, tenemos dos estrategias, ¿verdad? Tenemos una estrategia que va hacia la oferta general que tenemos dentro de la librería que puede ir a este reel, ¿verdad? Y tenemos una estrategia a lo pequeño, a lo micro, que sería este verso o poema que escojamos para difundir, ¿verdad? Este verso o poema, yo sugiero, en el caso de Claudia, que vaya dirigido hacia estos tres públicos. O sea, que pienses uno hacia gente joven que le gusta la naturaleza, que ahí es irte hacia la poesía de la naturaleza, ¿no? Hacia un poema relacionado con lo de la naturaleza. Otro es hacia el feminismo, poesía que tenga relación con el feminismo, ya sea en el poema o por la autora o por el replanteamiento del amor, en fin. Y lo otro es poesía dirigida hacia infancias. Con esas tres, o sea, si tú lo pruebas tal vez 3 semanas o 3 meses, dependiendo, creo que sería muy interesante. Esta semana, ay, ahí ya se está conectando Brenda otra vez. Esta semana, ¿como por cuál te irías, Claudia? Yo creo que por feminismo quizás puede ser. Tendría Ok. que buscar qué tengo, ¿Y qué pero tienes? eso estoy pensando. Es que tengo unas antologías, tengo a la idea Vilariño, que es como el libro que tengo, porque me queda uno, porque pedí dos, tampoco tengo mucho. La verdad que no tengo tanto. No tengo tanto. Sí, tengo poca de poetas mujeres. Bueno, y la Violeta Parra, pero la Violeta Parra no sé. No sé si cae en eso, en ese. Sí, puede caer, pero yo te diría que te avientes a alguien que no haya vendido Ya. para ampliar, ¿verdad? Porque si Tengo a ya ti, vendiste la idea y ya vendiste a la Violeta, claro. para que puedas vender algo de lo que tienes, ¿verdad? Sí, po. Bien, ¿Sabes? En mientras otras librerías piensas, vamos a... en otras librerías que yo estuve, hacíamos una actividad
teníamos también otros círculos de lectura donde elegíamos un libro justamente que no tenía nada de ventas, que nadie conocía. Y lo leíamos todos y en un momento era así el libro que se despuntaba, todos en todas las sucursales lo vendían, porque ya todos teníamos la información súper clara del libro. Entonces era el libro que más se vendía durante el mes, 2 meses. Y así cada mes, cada cierto tiempo estábamos leyendo libros así. Y era eso, la verdad es una muy buena estrategia también, digo, tener este tiempo para poder leerlo y creo que cuando lo lees lo cuentas de una forma más apasionada, ¿no? Casi, casi que se lo llevan por lo que tú estás contando. Eso me pasó, yo lo vi y funciona muy bien. Es que el relato vende, como le digo, el relato o el contexto, cuando digo relato, más bien es el contexto, ¿no? El contexto es lo que te permite acercar, porque como diagnosticamos acá, el mayor obstáculo con la poesía es que no se sienta cercana y también importante en la preparación de su vitrina, de los espacios de exhibición, hablamos de no solo incluir la poesía, sino qué le ponen al lado, como reintegrarla a la sociedad, ¿no? En el sentido de si tienen cine al lado, si tienen algo sobre música al lado, si tienen algo sobre artes plásticas, todo lo que tienda a hacerla más cool, por así decirlo, ¿no? A hacerla más, a ponerla más como de punta dentro de lo que está pasando en la cultura, en lo artístico, en fin, ¿no? Todo lo que sea así más integrado y no como en el rinconcito, ¿no? Entonces, eso también ayuda a prestigiarla y a despertar las posibles asociaciones con la poesía, con las otras artes. Como crear Y un altarcito a la poesía, ¿no? exactamente, un altarcito o una vitrina en el sentido de que ustedes no van a tener maniquíes que estén ahí exhibiendo el traje, pero en cambio sí pueden tener, crear una atmósfera intelectual, por así decirlo, ¿no? Por las cosas que están poniendo ahí para hacerlo más contemporáneo, más interpelador, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que interpele, que llame la atención. Este, bueno, otro de los, también consulté con algunos vendedores que no tienen libros porque son vendedores de lo que más se vende. Aquí hay uno de ellos que me contó, se llama Celedonio, no sé si lo conocen. ¿Sí? Bueno, a ver, me dijo él. Ah, Alejandra Pizarnik, siempre, ¿verdad? ¿Todos tienen a Alejandra Pizarnik? Yo ahora no la tengo, pero sí lo he tenido y sí, bueno, es como si lo buscan, si lo piden. Tratar de tener las cosas que se venden siempre, ¿no? Como Pizarnik. Amado Nervo, muchos beats, Yeats, Juana Inés, Neruda, Nicanor Parra, Samuel Noyola también, es una leyenda local. Sí, pero casi sabes En- que no hay nada de libros. O sea, no hay. de ellos, Noyola es el que Bueno, lo que en más el se desapareció. caso vende, de hay menos. Loyola no hay muy poquito. Circulando prácticamente no. O sea, los que Noyola, sí habían eran de Conaculta, de la Uni, pero ya no. El último que yo supe que sacaron de la Uni lo volvieron. No, ni siquiera lo sacaron por cuestiones que tenían que ver con la familia o algo así. Ajá. ¿cuál? ¿El de Noyola? Sí. Que es el que desapareció. Ajá. El que había escrito Vigil. Digo, Alanis. ¿O no es ese? Estoy confundiendo de autor. No sé. Eso último no Noyola, sé. no, Noyola él es el autor, ¿verdad? Sí. Sí, tiene una edición con Tucán de Virginia y con arte, que creo que es la azul, y otra con Mantis Editores y con arte, que es la amarilla, que se llama Sí. Paloma Negra Productions. Y la Yo otra se tengo llama- esos, pero digamos que están dentro de la biblioteca porque solo hay uno de cada uno. Entonces Ah, están por véndelo, ahí.
Vende los globos que me Véndelo. quedan. No, hay que vender. Lo que te gusta, véndelo. Después volverá. Bien, entonces, ¿qué le podemos vender? Supongamos que ya tenemos ahí los lectores, ¿verdad? Que ya llegaron a nuestra librería. ¿Qué le podemos vender a alguien que de perfil religioso? En poesía, ¿verdad? Siempre estamos hablando de poesía. Alguien que nos pregunta por algo religioso o espiritual, ¿qué podemos El vender? que era curita, ¿cómo se llama? El Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, buena idea, buena idea. A mí me encanta también vender o dar una dosis de Ernesto Cardenal. Esto en Monterrey es muy importante. A la gente que está infectada de inglés. O sea, de que tiene, en esta ciudad, como está cerca de Estados Unidos, hay mucho colegio privado, sobre todo, que da una educación en inglés como casi primera lengua, ¿no? Entonces, ustedes que van a escuelas, es importante esto, para desinfectar a esos niños que tienen, que han sido, que les han moldeado el cerebro con el inglés, ¿no? Y ya no saben identificar realmente cuál es su lengua bien a bien. Una buena dosis de Ernesto Cardenal, por ejemplo, o de toda la poesía conversacional en general, la que incorpora el habla, la que es consciente del habla, pero no solo Ernesto Cardenal, toda la poesía escrita nativa del castellano, por así decirlo, ¿no? Mexicana, chilena, en fin, ¿no? Es muy importante esa poesía para que ellos recuperen su vínculo con la lengua, que es algo que se afecta mucho. Yo conozco gente que ha crecido en la educación esta, entre comillas, bilingüe, o sea, que es en inglés, y que ya no saben redactar en castellano, porque están redactando en inglés. Y esa es una de las utilidades más grandes de la poesía, porque la poesía es la que tiene, de todas las géneros, por así decirlo, literarios, la que tiene una vinculación más directa con la lengua. Esa es la característica esencial, ¿no? A ver, alguien que busque religión, bueno, puede ser también, aparte de Cardenal, William Blake, puede ser Milton, puede ser Dante, puede ser las poetas místicas también, eh, puede ser la misma Sor Juana, algo tiene, puede ser la mexicana esta que les decía con Churquiza, en fin. A ver, si alguien viene buscando biografía, ¿qué les podrían ofrecer de poesía? Alguien que le guste la biografía. Bueno, a mí siempre me ha parecido la vida, y porque amo su vida, de Borges, que se me hace así como una maravilla de este asunto de que se queda ciego y luego es el director de la biblioteca y los poemas y el poema que habla de la biblioteca de los dones. Entonces yo pues le pongo casa a todo lo que tiene que ver con sus poemas y en relación con sus poemas y la ceguera, por ejemplo. Porque no sé, por mi miopía lo siento muy cercano. Sí. Pero no, o sea, sí, hay muchas cosas que me vinculan a él de forma como muy, yo digo que es mi abuelito, ¿no? Este, pero fíjate también, me cae el 20 que nunca he conseguido libros de Borges para vender. O sea, Sí, me acordé ahora que dijiste esto de una autora que también es bastante exitosa con la gente que no tiene la práctica de leer la poesía, que se llama Wisława Szymborska. ¿La ubican? Wisława Szymborska, Claudia, es un poco como Jorge Telier en el sentido de que es muy accesible en su lenguaje y plantea sus poemas son como un poquito acertijos o puzzles o rompecabezas para armar muy bien estructurados con una resolución ingeniosa hacia el final eh, y con un lenguaje súper cotidiano y accesible, ¿no?
Ella también, me parece que ya se está difundiendo más en Chile, aunque hay más aquí en México. Creo que, no sé si, creo que Postdata la editó en Monterrey, algo de Szymborska. Este, biografía, pues hay muchos poetas que son como, que tienen un tono autobiográfico. Diría en Monterrey Jorge Cantú de la Garza, tal vez. En Chile, ¿quién podría ser? Floridor Autobiogra- Pérez tiene un librito chiquitito que se llama Cartas de prisionero, que es cuando estuvo detenido. También es muy autobiográfico eso. Ah, mira, Floridor Pérez también. Es un poeta interesante, bueno y querido. Este, las mismas décimas de Violeta Parra también van un poco por ese lado. Este, ahorita no se me ocurre más, pero alguien que le interese, a ver, déjame ver qué más, qué otros temas. Alguien que llegue buscando superación personal. Ese es un tema que me encanta, porque es lo que más se vende, aparentemente, ¿no? Y yo creo que es un buen blanco. La gente que busca superación personal, no hay que desdeñarlos como lectores, porque generalmente es gente que ha tenido poca exposición a la lectura y que por eso mismo quiere asegurarse de que va a tener un resultado beneficioso a corto plazo, ¿verdad? Que no le interesa demasiado lo que se promete de la lectura a largo plazo, como de ampliar la cultura general, sino que quiere ahora tener un resultado respecto de su lectura, ¿no? Sea más rápido. Entonces, la poesía puede entrar ahí justamente en lo de la superación personal, aunque sea contraria en su principio, es más bien como de hundimiento personal, o no sé cómo decirlo, eh, pero puede entrar en el sentido de las cosas que te hacen pensar, poemas que te hacen reflexionar, cosas breves que te hacen reflexionar, ¿no? Sobre todo el aforismo. Para la gente que busca superación personal, el aforismo es muy bueno. ¿Tienen aforismos? ¿Tú qué tienes, Liz? Yo ahorita no lo tengo, pero sí lo llegué a tener, ay, creo que es uno de Zambrano, de aquí de Monterrey, Eduardo que, Zambrano, por ejemplo. que me funcionó mucho para secu también y prepa. Un amarillo, país, que era inglés, hablando de esto gringo, es en inglés y español. Ah, ajá. Este, y, y, y pues yo ahí también a veces, no que lleguen como expresión, pero recomiendo, por ejemplo, mucho los haikus en relación a la conexión con, pues, con la naturaleza y este rollo, ¿no? ¿Tienen haikus? Sí, yo tengo también uno de la uni. Como yo, mi oferta es como muy basicona, es decir, no tengo grandes editoriales, entonces tengo muchas locales. Este, Y eso no eh, está mal, eso es bueno. sí, bueno, Buscar aparte algo. ahorita ya está sacando cosas bien interesantes la uni, ¿verdad? Y ese es un Este, prestigio también que ustedes pueden construir. En esta librería se vende local. Es un sí. prestigio que ustedes pueden autopromover en sus redes o en la librería, ¿no? Conoce las editoriales locales. Por ejemplo, yo sé que Roberto las tiene bien identificadas, pero no hay un cartel que diga, estas editoriales son de aquí, ¿no? Sí. Otra estrategia de otra librería que a mí me gusta es que las tiene separadas con una impresión de su logo. Entonces, aunque tiene las tenga de lomo, ¿verdad? Que no luzca la portada, sí les sobresale el lomito, ¿no? Entonces puedes saber exactamente dónde está Podata, dónde está Moneda, etcétera, ¿no? Este, bueno, ahora vámonos así, ¿no? Esa es la idea, de que si alguien te llega buscando de otro género completamente, nunca desdeñar, estas son las estrategias que yo tengo cuando voy a ferias, ¿no? Y generalmente vendo
La idea también de hacer este taller para mí es porque yo vendo en un día lo que una librería vende en un año de poesía, ¿no? De lo que yo, el ritmo de venta de la poesía de la librería, de lo que yo le surto, de lo mío, obviamente, es muy lento. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si yo en un día, en una feria, puedo vender lo que a mí me venden en una librería en un año? Y esta era una de las ideas. Entonces, para mí, cualquier lector es candidato a comprar poesía. Y está Cualquiera. interesante esta como búsqueda, ¿no? De poder ofrecer algo cuando alguien viene a buscar. En este caso, digo, tú lo haces muy claro, ¿no? En la serie, digamos, hay varios temas, pero tú solamente traes como más poesía. Entonces, si alguien busca otro tema, tú tienes algo que ofrecerle, ¿no? Claro, si alguien esta- busca lo que sea, y ahora, si, ah, ahora vámonos al otro campo, ¿verdad? Que si alguien busca una poesía que tú no tienes, ¿qué le vendes? ¿No? Por ejemplo, de lo que más se vende, porque a veces no es tan fácil de conseguir. Em, Veamos, si te piden Pizarnik, ¿qué puedes vender? Porque no todos tenemos Pizarnik, ¿verdad? ¿Qué les ofrecen en lugar de Pizarnik? bueno, pues aquí no he checado ¿Cómo? bien esto, pero por ejemplo, aquí estaría interesante como hacer esta búsqueda, porque por ejemplo, sí hay en la editorial que tengo aquí, Atrasalante, también tiene una selección interesante. Entonces aquí creo que esa tarea también es poder investigar, ¿no? Profundizar un poquito en cada autor, cada poeta y tener como justamente una opción para cualquier como solicitud que pueda llegar sobre, por ejemplo, Pizarnik o algún otro poeta que podamos no tener o algún otro tema. Está muy interesante poder como hacer una exploración más profunda en todo esto para poder tener bien clarito qué se puede usar en cada caso. Es que si te piden Pizarnik, a lo mejor te están pidiendo poesía femenina o poesía de mujeres, o a lo mejor te están pidiendo poesía melancólica, o a lo mejor te están pidiendo poesía breve. Entonces, puedes irte en esas tres líneas, ¿no? De oferta. Ah, Rosario dice, tengo Silvina Ocampo, autoras locales contemporáneas. Bueno, Silvina Ocampo, otra argentina. Olga Orozco también, que sería la antítesis de Pizarnik, pero era amiga de ella, también por el chisme biográfico. Si te piden beats, ¿qué pueden ofrecer? Si te piden Ginsberg, por ejemplo, ¿tienen un sustituto de Ginsberg? Si te piden, si a alguien que le gusta Ginsberg, ¿qué otra cosa le podría gustar? Bueno, yo les ofrecería Margaret Randall, evidentemente, porque está ahí dentro de los beats. Si me piden Rambo y no tengo, evidentemente le ofrecería Mallarmé, porque francés, de los malditos, etcétera, ¿no? Si me piden Nervo, que es otro de los que se vende y podría yo no tener, si tuviera alguno de los modernistas, se los ofrecería. O bien les vendería a Gabriela Mistral como heredera de los modernistas, o les vendería a, ¿quién más? Rubén Darío, Díaz Mirón, eh, en fin, o algún libro de poesía amorosa que tenga. Si te piden Sor Juana y no tienes, ¿qué les podrías vender? Tal vez algo de poesía escrita por mujeres, o algo del Siglo de Oro, o algo de poesía mexicana que tengas.
Si te piden Neruda y no tienes, por ejemplo, si a mí me piden Neruda y no tengo, en México yo les ofrecería el de Álvaro Ruiz, que es otro poeta chileno que tengo, ¿no? Porque pensaría que lo único que identifican de Chile es a Neruda. Entonces a lo mejor puede gustarle otro poeta, en fin, ¿no? Pero en Chile, si me pidieran a Neruda y no tuviera, am, probablemente le vendería, tal vez, no se me ocurre, tendría que ver qué podría ser, cómo influenció a tanta gente, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, que Minerva Margarita Villarreal decía que ella, su primera lectura fueron los 20 poemas de amor, que es el caso de mucha gente en de su generación. Bien, ya estamos un poco sobre la hora y yo les había planteado también que me dijeran de qué manera una editorial, supongamos Moneda, ¿verdad? Pero otra editorial que no es Moneda, que no está en su librería y quisiera estar en su librería, quisiera hacerle llegar su catálogo. ¿Qué es lo que a ustedes les llamaría la atención como para decirles, sí, pasa, véndelo aquí? ¿Cómo debería ser un catálogo para que ustedes lo consideren, se den el tiempo de leerlo, simplemente le presten la atención, le den la pasada, por así decirlo? Bueno, creo que sí es es como también otro trabajo aparte, donde yo estaba en la otra librería, había una persona que se encargaba de las compras y revisión de la selección de pedidos y todo, ¿no? Entonces creo que sí es un trabajo porque un catálogo te llegan, depende también de la editorial, pero pueden venir más de 100 títulos, entonces solamente revisar el título más los contenidos de cada uno. Hay muchas veces que los títulos ya tienes una selección de 10 o 20 de cada editorial que sabes que son los que más se venden, ¿no? Entonces, hay veces que de esa forma pues ya tienes identificado, se vendieron 5, pides otros 5 y así, ¿no? Más bien es como en una editorial distinta, pues tal vez sí tendrías que darte ese tiempo para hacer como una revisión, una selección, pero no sé, por ejemplo, está la editorial Vaso Roto, que yo la estuvo en otra librería que estaba, la teníamos, y bueno, también es una editorial que la buscaban, ¿no? La buscaban mucho, pues está llena de poesía. Entonces, era una de las editoriales que yo recuerdo que buscaban muy específicamente porque es solo de poesía. Entonces, creo que también un poco se vende sola. Y también, bueno, sí, es muy fácil de identificar sus formatos, ¿no? Sus portadas. Es como una línea que ya lo puedes ver desde que vas entrando a una feria, puedes ver su selección de títulos, ¿no? Creo que Así por ahí, es. Y de por ahí. hecho, Vaso Roto, Claudia, tiene una autora chilena que creo que hasta, no sé si sea de Viña recientemente, porque además hace un concurso de poesía anual en el que premia nuevos autores y ella se llama Emilia Pequeño. ¿Lo ubicas? No lo ubico. Bueno, es una Mira. autora que no debe tener más de 30 años. Mm. Es una poeta joven y está vendiendo en esta librería, en esta editorial que, como les digo, es muy prestigiosa porque tiene, no sé, tiene poetas de las ¿Y tú ves qué te grandes compras? ligas, ¿no? De las grandes ligas, digamos, no sé, eh, en fin. Y también tiene oferta local. Vaso Roto es interesante, es cara. Ahí está el factor que no tocamos mucho fue el precio de los libros o la incidencia del precio. Y aún así, siendo una editorial de las editoriales más caras de poesía que yo conozco, se vende, ¿no? Y me parece que la distribuye Big Sur. Entonces, ¿tú tienes contacto con Big Sur, Claudia? Sí, he comprado algunas cosas, compra directa si no me consignan todavía. Ah, ok, bien.
Compré algunas cositas así muy específicas. Bueno, y las cosas que les interesen también de Chile y de México, acuérdense que yo tengo mi comercial, mi proyecto, que es que yo llevo libros de acá y me traigo de allá. Entonces tú puedes también hacer tu comercial, Claudia, para aquí, para los libreros de acá, de lo que tú tienes. Aprovecha ahora o calla para siempre. ¿Qué es lo que tienes para ofrecer acá para que yo también pueda traer, ¿no? Yo tengo una antología de ecopoesía. Son 16 autores chilenos. El problema es que yo tengo muchas guías de campo que son locales. Entonces, por ejemplo, guías de campo de aves. Son aves de acá de la zona central, de hongos de Chile. Entonces tampoco tengo como mucha oferta para exportar. Pero de los que tengo, esta antología de ecopoesía, hay un libro de cuentos de la Marjorie Mardone, no sé si lo ubicas. Más o menos, sí. Una poeta de Quilpué que es un libro que tiene cuentos y poemas que se llama Queridas Desconocidas. Em, y creo que es lo único que tengo que no sea local. Todo lo demás muy local. Ajá, bueno, esa de antología de ecopoesía yo creo que podría pegar aquí, ¿verdad? Va. Porque es Sí, algo novedoso y en Monterrey a la gente le gusta la novedad, ya. ¿sí o no? Esa es otra cosa, ¿no? Otra estrategia de venta. Esto es nuevo, salió Claro, apenas. novedades. Sí, Las novedades, sí. que no lo hemos hablado. Entonces, si ustedes, además de todo eso, se dan a la tarea de publicar sus novedades, actualizar las cosas nuevas que les van llegando de poesía, también eso puede funcionar, ¿no? Les deseo mucha suerte esta semana. Ojalá implementen alguna de las estrategias y la próxima semana veamos resultados en billete. Mucho billete para todos. Mucho billete.